Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Así que bienvenidos a todos le damos la bienvenida. Bueno, hoy sobre todo pues le doy la bienvenida a todos los fieles oyentes que nos están sintonizando en nuestras diferentes radios, ¿sí? Los que están en sintonía en la Radio Apóstol México anunciando su palabra, www.radioapostol.com. Así que le damos la bienvenida a todos los que ya están en sintonía, como también a los que están en la Radio Apóstol Chile, www.apostolesdelapalabra.cl. Bienvenido y aprovecho mandar saludos a la hermana Juanita, Verónica, que ya están por ahí. También le doy la bienvenida a la radio de Escuela de Biblia y Apologética para la Nueva Evangelización, como también la radio de Apóstoles de la Palabra El Salvador, también la radio de Apóstoles de la Palabra Costa Rica, también la radio Apóstol Nueva York, Costa Este, y también Nueva Jersey. También esta radio le damos la bienvenida a todas las radios, como también estamos transmitiendo por el Facebook a Apóstoles de la Palabra de allá de México, de Chile, de Costa Rica, así que por todos estos Facebook que estamos ahí transmitiendo, así que bienvenidos a todos y les pedimos pues que dejen su mensaje en el chat. Ajá. Entonces le venimos pues, seguimos pues también aquí. Le damos la bienvenida, ya veo que por ahí está el Padre Octavio, ya está listito por ahí, así que bienvenido el Padre Octavio. El Padre Octavio Díaz Villagrana nació en Guadalajara el 1 de noviembre de 1973, ingresó al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra el 29 de septiembre de 1992. Realizó su formación en Chilapa, Guerrero. Fue ordenado sacerdote el 5 de agosto del año 2000, para que estemos unidos en oración en ese día de manera especial. Y en septiembre del 2001 fundó el Instituto Bíblico Teológico por Correspondencia. Sí, son temas muy buenos que él mismo lo hizo. También colabora en el Departamento de Enfermos Misioneros y actualmente colabora en el Departamento de Enfermos Misioneros Apóstoles de la Palabra. Y para los que no conocen, él escribió el libro Sufrir con Cristo. Sí, es un libro Sufrir con Cristo que es para enfermos, pastoral de enfermos, muy bueno. Se los recomiendo mucho. Además, se dedica a impartir conferencias sobre Biblia y el problema de las sectas en diferentes estados de la República Mexicana, como también Estados Unidos, Centroamérica, Europa, y también nos ha visitado en Sudamérica. Así que bienvenido, Padre Octavio, a a compartir pues con nosotros. Y pues también les pedimos a todos pues que podamos también apagar pues los micrófonos para así poder escuchar bien. Así que bienvenido, Padre Octavio, y bueno, aquí están esperándole para poder escuchar lo que usted hoy nos quiere pues transmitir. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Gracias, hermana, por la presentación. Creo que estamos en estas semanas reflexionando uno de los libros muy interesantes de nuestro padre fundador, el padre Flaviano Matuli Valente, en paz descanse, en la línea de la reflexión pastoral. Esto es, como he comentado en otras ocasiones, el pensamiento del padre Matuli en el campo de los, diríamos, de los cambios de la iglesia, de las propuestas que él hace para los cambios de la iglesia, es poco conocido, porque fue una reflexión que él presentó casi al final de su vida, en los últimos años de su vida. Pero aquí tenemos un grande tesoro, una grande mina que nos dejó el padre Flaviano Matuli. Porque lo que él reflexiona, lo que él presenta en estos libros
reflexión pastoral ha sido fruto de mucha experiencia que él realizó sobre todo en el continente de América, desde los Estados Unidos hasta Argentina, hasta el Brasil, hasta el Chile, hasta el sur de América, ¿no? Pasando por todo Centroamérica. Entonces, el padre Matuli fue muy incansable en recorrer diócesis aquí en México. Yo creo que recorrió todas las diócesis de México. En el sur conocía él los pueblitos, los municipios donde el padre Matuli evangelizó y predicó. Entonces, las reflexiones que el padre Flaviano Matuli presenta en muchos libros, y de uno de ellos es este que estamos estudiando, es Éxodo hacia una tierra, hacia una nueva tierra, ha sido el fruto de muchos años de experiencia pastoral y no algo que sale de los libros. Así que el padre lo tomó, copió de allá y pegó y salió. No. Lo que vemos en reflejado en sus escritos es precisamente una gama de experiencia pastoral. Creo que es un tesoro que tenemos que seguir profundizando, digiriendo. Yo agradezco a hermanos y hermanas que están organizando esto, que terminan un libro y luego viene otro, y luego viene otro, y que realmente estamos presentando estas reflexiones muy actuales de nuestro padre fundador. Bueno, pues ya la parte que me toca compartir con ustedes, ya es como alguna, pues esta es parte del apéndice, ¿no? Como presentarles, si ustedes quieran, como una forma también de agarrar este libro, entenderlo un poquito mejor, ¿no? Es prácticamente como si ustedes quieren, un cuento, una historia, ¿no? Que el padre Flaviano Matuli presenta aquí. Entonces, como es un cuento, es una historia, se presta para estudiarlo de diferentes enfoques. Y es lo que yo me acuerdo cuando vivía el padre Amatuli, me dijo, escribe algo, en una apreciación, ¿qué te parece? Yo agradezco mucho al fundador porque pues me tocó estar muy cerca de él. Y cuando salía cualquier escrito, me recuerdo desde que empezó el curso bíblico para niños, cosa muy sencilla, empezaba a salir rápido, lo pasaba. Mira, ¿qué te parece? Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No? Y así libro tras libro, le agradezco mucho que no solo a mí, a otros padres que estamos aquí cerca en México, nos pasaban, a ver, siéntense, a ver, léalo, ¿qué opinas? Ni miren, esto estoy pensando, se me vino esto, y era el padre Matuli una mina de pensamiento y de reflexión. Entonces me recuerdo que me dijo, escribe algo sobre este libro de Éxodo, ¿qué te parece? ¿Qué enfoque se le podría dar? Y entonces salió esto que voy ahora a compartir con ustedes. Entonces, está en el libro Éxodo, hacia una nueva tierra, y prácticamente desde la página 110, que es hasta la página 117, algunos comentarios. Y ahí vienen unas recomendaciones para una lectura provechosa, ¿no? Entonces, ojalá que todos los que me están viendo, me están escuchando, ya hayan leído, porque es muy importante esto. Esto se va a entender a raíz de una lectura del libro Éxodo hacia una tierra, hacia una nueva tierra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces, primero comentando el estilo que el padre Flaviano Matuli utiliza en este cuento, en esta historia, ¿no? Que nos narra, ¿no? Primero, es muy importante que nosotros distingamos que hay diferentes formas de transmitir una enseñanza.
Una enseñanza se puede dar mediante un catecismo, pregunta y respuesta, mediante una tesis. Una enseñanza se puede transmitir mediante un ensayo, un artículo en el periódico, un poema, una novela, en fin. Entonces, es diferente forma de presentar una enseñanza. En la misma Biblia encontramos estos diferentes estilos. Por ejemplo, hay frases donde el Señor expresa que nuestro Padre es misericordioso, que nuestro Padre nos perdona, que Dios nos quiere, que nuestro Padre es misericordioso y amoroso. Y son palabras textuales que nuestro Señor dice y lo presenta tal cual. Perdón. Pero también esta misma enseñanza de que el Padre es misericordioso lo podemos ver en una parábola para que entendamos cuánto Dios nos ama y cómo Dios nos ama. Por ejemplo, el Señor utilizaba parábolas. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo, Padre, dame la propiedad que me... Y ahí viene la parábola del hijo pródigo. Y regresa el hijo y el padre lo abraza, le da el anillo, le pone sandalias, etc. Y cuando uno está leyendo todo esta parábola, este cuento, uno va entendiendo una enseñanza, cuál Dios me quiere, cuánto Dios me ama, cómo me está esperando. Y a veces en la parábola, en el cuento, ve uno detalles y va captando mejor que así nomás decir, Dios te quiere, Dios te perdona, Dios te ama. Este es un concepto muy claro y directo. Pero si este concepto yo lo presento en una parábola, en un cuentito, ahí hay muchos detalles donde uno puede comprender muchísimo más la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? En este caso, Dios me ama, Dios me quiere, Dios es misericordioso. Entonces, en este sentido va este relato que hemos estudiado durante estas semanas, este libro, ¿no? Parece ser un cuento, es decir, una parábola, un relato, ¿no? Que hasta parece a veces tiene cierta ficción, pero es el estilo. Aquí se está presentando como un cuento. Pero aquí la riqueza de este cuento es que se narran cosas reales. O sea, parecería que el personaje Don Juan y los otros son inventados, parecería como algo ficticio. Pero cuando uno va leyendo la historia, uno se va dando cuenta que se combinan 2 cosas. Por un lado, si ustedes quieren, porque está acomodado un cuentito, las circunstancias y todo, parecería que tuviera algo ficticio, pero por otro lado, este cuento tiene muchas enseñanzas porque nos está presentando realidades que uno está viviendo. Y aquí es algo muy interesante, porque cuando uno va capítulo tras capítulo, a veces uno va, hijo, esto me está pasando a mí. Esto de que de lo que está narrando el padre está pasando en mi parroquia. Este párroco se parece a mi párroco o a tal padre que yo conozco de tal parroquia, ¿no? Esta actitud que tuvo el obispo se parece a mi obispo, se parece, o sea, esta actitud que tiene la esposa de don Juan, se parece a mi situación. Yo he vivido esto, ¿no? O la mamá de don Juan, en fin. Parecería que este cuento hasta cierto punto es ficticio, pero también nos presenta realidades. El padre en este cuento presenta situaciones que la Iglesia Católica está viviendo. Entonces, tenemos que como ir captando este estilo del padre Flaviano Matuli en este cuento. Está tratando de transmitirnos una enseñanza, pero a través de un cuento. Así como yo dije, Jesús puede decir, Dios es misericordioso, esta es la enseñanza, pero también la transmite a través de una parábola, así. Ahora ustedes me preguntarán, padre, ¿y cuál sería la enseñanza que
el padre Flaviano Matuli está tratando de transmitirnos a través de este cuento, pues la enseñanza fundamental es, al final del libro lo dice, la iglesia en momentos de crisis. O sea, esto es lo que tenemos, de cuando la enseñanza fundamental. La iglesia católica está pasando por momentos de crisis. Algo está sucediendo en la iglesia. Dice ahí un dicho, si el río suena es porque agua lleva. Se nos están saliendo mucha gente de la iglesia católica, están creciendo las sectas protestantes. O sea, hay muchos signos de que algo está sucediendo en la iglesia, algo no está funcionando. Entonces, esta crisis que está viviendo hoy la iglesia, en vez de más decirlo así, no, está pasando esto, está pasando lo otro, el padre Flaviano Matuli nos la va a presentar en medio de un cuentito o a través de un cuentito. Entonces es muy interesante este estilo que el padre Flaviano Matuli utiliza para dar. El padre Matuli ha escrito esto que las enseñanzas que ustedes ven aquí, ha escrito artículos, el de los laicos, sobre los derechos y deberes de los laicos, sobre el clericalismo, en artículos, donde el padre describe está pasando. Ahí está transmitiendo la enseñanza así en forma directa. Y aquí, si ustedes quieren, lo está transmitiendo como una forma subliminal, así como amena, que uno va leyendo y se le antoja, dice, wow, y se ve reflejado en la escena y a veces se identifica con los personajes, ¿no? Pero este es el sabor que el padre Flaviano Matuli quiere transmitirnos, hacernos tomar conciencia de que algo está pasando en la iglesia, ¿no? Y que realmente cuando uno lee esto, uno dice, sí, cierto, o sea, lo que el padre Flaviano Matuli está diciendo es verdad, no está inventando, esto no le salió de los libros, esto fue porque andaba en tal país, en tal parroquia, y lo vivió el padre Matuli, ¿no? Entonces son sus situaciones que, por eso repito, son de mucha experiencia que el padre Flaviano Matuli tuvo a lo largo de su vida y que lo acomodó, esto es lo genial del padre Matuli, lo acomodó para reflexionar, ¿no? Entonces, este aspecto de que la Iglesia Católica está viviendo una crisis fuerte es importante y creo que son temas que hay que reflexionar, o sea, no para como ver lo negativo de la Iglesia y quedarnos así nada más como que con un mal sabor, no, es como para tomar conciencia y yo creo que este es el espíritu del Padre Matuli, decir las verdades, tocar las heridas, pero para sanar, para ver qué hacer, para ver cómo sanamos esa herida, a ver cómo nos curamos para salir adelante. Son dos mentalidades diferentes, una que nomás está viendo la herida, pero para tocar, para que hasta te llegues a morir, como a veces hacen los protestantes, es que los católicos son esto, ustedes tratan de demonio, esto es nomás estar viendo lo negativo, pero para afectar, para dañar. Y hay otra forma de que a veces hasta cierto punto decir cosas que nos está yendo mal, heridas, para tomar conciencia, tomar la medicina y curarnos. Este es el espíritu del padre Flaviano Matuli. Decir la realidad de la iglesia para una vez que la tomamos conciencia, empezar a trabajar en los cambios de la iglesia. Por ejemplo, nomás dos que se me ocurren a mí, que lo he tomado de él. Por ejemplo, el abandono de la Sagrada Escritura. Es una cosa real que está pasando en la Iglesia Católica, que a gritos hay que constantemente estarlo repitiendo, porque es una cosa muy triste, muy lamentable lo que está pasando en la Iglesia. Es decir, el abandono que la Iglesia Católica ha tenido de la Sagrada Escritura, de la Biblia. O sea, cuando yo a veces estoy dando una reflexión a un tema y yo a veces, me acuerdo cuando escribí esto, daba clases en los seminarios y yo compartía con los seminaristas, los seminaristas movían la cabeza y decían, cierto lo que el padre está diciendo. Cuando en un retiro o había mucha gente, daba un tema de reflexión pastoral y yo manifestaba esto, que viene del padre Matuli, la gente movía la cabeza, es verdad. Por ejemplo, el abandono de la Sagrada Escritura. O sea, hay que reconocer, la única iglesia
que actualmente no maneja la Biblia a nivel de masa es la Iglesia Católica. Yo me pongo a pensar por qué los protestantes logran que todos sus fieles, todos estamos hablando, todos manejen la Biblia. El pastor tiene la Biblia en la mano, todos sus fieles llevan su Biblia, ¿no? Los cambian de religión, pero los hacen que manejen la Biblia, que lean la Biblia, ¿no? Los protestantes van de casa en casa, la Biblia en la mano, van a su culto, la Biblia en la mano, ¿no? ¿Y por qué una persona es católica 20, 30, 40, 50, 70 años de catolicismo y no logramos que maneje la Biblia? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Por qué este abandono? Y así cositas. Lo que el padre Matuli muchas veces le atacaba, la simonía. ¿Por qué cobrar los sacramentos? ¿Por qué se sigue diciendo la misa para 15 años tanto, la misa para el matrimonio tanto? O sea, los sacramentos no se cobran. Tenemos que arreglar esto, que no se vea así como una compra y venta de lo sagrado. El Señor ha dicho, lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Entonces, estoy diciendo ahorita ciertas realidades que está pasando en la iglesia y nomás estoy mencionando de dos de muchísimas que maneja este libro. Pero el Padre no lo va a hacer así, directamente como lo estoy diciendo. Lo va a dar o lo va a transmitir a través de la historia de Don Juan, ¿no? Donde se ve esto, donde se ve el amor al dinero, donde se ve que hay una iglesia que está más acostumbrada a su religiosidad popular y tiene problemas cuando él quiere tomar la Biblia en serio, ¿no? O sea, la iglesia católica está pasando por problemas, por situaciones, ¿no? Y entonces el padre Flaviano Matuli, a través de esta historia, a través de este estilo, presenta estas enseñanzas. Entonces, repito, el estilo es como de un cuento, pero un cuento donde va relacionado con mucha realidad que está viviendo la iglesia. No es un cuento ficticio solamente, o sea, imaginario nada más. No, se combinan las dos cosas. Y es un estilo muy interesante que el padre maneja en este libro. ¿Qué enseñanza también nos da? Por ejemplo, el título del libro. El título del libro es Éxodo, dos partes, podríamos decir, el libro, ¿no? El contenido del libro nos da. Primero dice Éxodo y la segunda parte, hacia una nueva tierra prometida. Entonces, el mismo título del libro es sugerente para ¿por qué se habla del Éxodo? Pues entonces el padre Flaviano Matuli está, diríamos así, haciendo un poquito alusión a la realidad que vivió el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? En que el pueblo de Israel durante mucho tiempo vivía en Egipto con un tipo de paradigma, con ciertas costumbres, con ciertas creencias, con ciertas formas, comidas, todo, muchas cosas que el pueblo, diríamos, vivía como acomodado, ¿no? Hasta que llega un libertador, Moisés, y entonces hace ver al pueblo que necesitan un cambio de paradigma, necesitan salir de esta situación donde cayeron de esclavitud, de costumbres, donde no, acuérdense, en el tiempo en que estuvieron en Egipto, no tenían la ley, ¿no? No tenían lo que Moisés va a dar después, el decálogo, ¿no? Y entonces Moisés llega para que el pueblo salga de este paradigma y ayudarlo a que entre a otro paradigma, que salgan en busca de las tablas de la ley, que esta ley va a ser lo que va a regir su vida, lo que les va a dar orientación, lo que después les va a decir cuando entren en la tierra prometida. No se aparten a la derecha ni a la izquierda, van a releer este libro de día y de noche, no se aparten para que tengan éxito en su vida.
Entonces, es un pueblo que tiene que ir a salir diríamos, de este acomodamiento de este paradigma, a entrar a otro tipo de paradigma. Y esta es la intención del padre Flaviano Matuli en su libro. O sea, él está diciendo, la Iglesia Católica tiene que salir de un paradigma. Él lo hablaba así, un paradigma de una sociedad de cristiandad, donde todos somos católicos, donde todos, la cultura, el gobierno, los maestros, todo se respiraba la sociedad de cristiandad, donde no se necesitaba la Sagrada Escritura, solamente el catecismo, donde se era católico por pura tradición, mi mamá era católica, mi abuelita era católica, este tipo de sociedad que la Iglesia ha vivido en muchos siglos, ya es un tiempo de que demos cambios. Esta es la intuición del padre Matuli, ¿no? El éxodo es la propuesta, la provocación que el padre Flaviano Matuli está diciendo, tenemos que adaptar la Iglesia a un nuevo tipo de sociedad. Antes un sacerdote tenía poquitas ovejas, 100, 1000, 1500, y el sacerdote podía atenderlas. Era un paradigma. Religiosidad popular era un paradigma. El catecismo sin la Biblia era un paradigma. El clero era un poquito más poderoso y el laico más sumiso. Era un paradigma, ¿no? Y así podemos ir viendo el paradigma anterior, cómo la Iglesia en siglos pasados, así se practicaba la Iglesia, así se llevaba la Iglesia. Y el padre Flaviano Matuli está diciendo, tenemos que dar un paso. Vamos a pasar ahora a la Iglesia, el pueblo, llevarlo a un nuevo tipo de tierra, un nuevo tipo de paradigma. Ahora ya una sociedad donde no todos somos católicos, entonces hay que ver. Acá éramos todos católicos, no se necesitaba la Biblia, ni necesitaba la apologética porque todos nos respetábamos. Ahora estamos en otro paradigma donde al católico lo cuestionan los protestantes, todos. Entonces hay que adaptar que el católico sepa vivir en un mundo plural. Ahora tenemos que un sacerdote tiene 30,000, 40,000 habitantes en su parroquia. Él solito no puede darse abasto. Tenemos que cambiar el paradigma para que el sacerdote tenga más personas que le ayuden a pastorear. Tenemos que ahora que el católico vaya, así como Moisés logró que el pueblo vaya y reconociera la ley, y que el pueblo se enamorara de la ley. Y aquí no se equivoquen. Y lo que ni a derecha ni a izquierda, tenemos que hacer que los católicos ahora todos manejen la Biblia, que todos se enamoren de la Biblia. Y así nos podemos ir viendo, estoy viendo tema por tema. No, lo que estoy tratando de decir, el título del libro, Éxodo. Tenemos que salir. Tenemos que cambiar, tenemos que ir de un tipo de sociedad de cristiandad a un tipo de sociedad plural. Hay que adaptar muchas cosas. Y luego la segunda parte del título del libro, hacia una tierra prometida, ¿no? Entonces, se necesita algo de creatividad. Necesitamos una mentalidad, cambios nuevos, o sea, la mente de nosotros tiene que estar dándole duro. ¿Qué cambios podemos hacer para que la Iglesia se adapte a este nuevo tipo de sociedad? Vean, los protestantes, ¿cómo han logrado tener este tipo de creatividad? Utilizan tantas estrategias, métodos para conquistar, ¿no? Pónganse a pensar todas las estrategias, los métodos de evangelización que utilizan los protestantes. Los protestantes utilizan la radio, utilizan la televisión, utilizan estrategias como de casa en casa, de uno por uno, utilizan
pastores pagados, con que ponen sus templos, utilizan la música, utilizan campañas, utilizan tanta creatividad para avanzar, para conquistar, para conquistar. Mientras que nosotros católicos no estamos con esta mentalidad. Estamos más como una mentalidad así, estar como en Egipto, comer nuestras cebollas, tranquilitos, la campana, tan, 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 que venga. Los sacerdotes, ¿quieres bautizar? Ven. ¿Quieres casarte? Ven. ¿Quieres? Ven. Ven. Pero no hay de parte de nosotros los sacerdotes el conquistar. A ver, los sacerdotes, ¿por qué no hacemos visitas domiciliarias? ¿Por qué no vamos a los alejados? ¿Por qué no salimos a las calles? ¿Por qué no se nos ve predicando por las calles, aunque sea un día, 2 días? Tenemos más una mentalidad de conformismo. Entonces el padre Matuli, esta es la intuición. La Iglesia Católica tiene que tener un éxodo y tenemos que ir hacia una tierra prometida. Pero para esto se necesita mucha creatividad, mucho espíritu de conquista. En eso tenemos que reconocer que los protestantes nos llevan la delantera tremendísimamente. Repito, nosotros tenemos más bien como una pastoral de si ustedes quieren, de asistencialismo. O sea, lo que tú me pidas te lo doy. A veces un padre podemos decir, es bien trabajador, ¿pero por qué? Porque hace misas, porque atiende a la gente, porque a los que vienen. Pero no tenemos la visión de conquistar. A ver, tengo 20,000 habitantes. ¿Cuántos vienen a misa? El 2%, 5%, 10%. De 20,000, 2,000 vienen. ¿Dónde están las 18,000? ¿Cómo voy a hacer para llevar, para llegar, para conquistar, ¿no? Entonces, el padre Flaviano Matuli, con este escrito, va despertando a nosotros. La iglesia tiene que salir, lo que el Papa Francisco ha dicho, una iglesia en salida. A los sacerdotes nos dice, ustedes tienen que ser con olor a oveja. O sea, queda a entender que estemos, que vayamos, que conquistemos, ¿no? Entonces, el escrito del padre Matuli el título del escrito tiene mucha enseñanza de lo que trata, mucho sugerencia de lo que está proponiendo. La iglesia está en una crisis. Tenemos que salir de este paradigma hacia un nuevo paradigma. Y para salir, para ir a esa tierra prometida, se necesita mucho espíritu de conquista. Bien, los que estén siguiendo el libro, hay un mensaje subliminal que encontramos en el escrito del padre Amatuli, ¿no? Se trata de cuestionamientos que uno tiene que tratar de como aplicárselo a su propia vida. Por ejemplo, cuando uno está leyendo la relación de don Juan con su mismo párroco, si ustedes lo recordarán, cómo le hace la vida imposible, cómo se pone ¿no? Eso uno tiene que preguntarme, ¿y esto qué me dice a mí? ¿No? ¿Qué mensaje me está haciendo a mí? ¿No? Los personajes, recuerden, los personajes, las situaciones que presenta, ¿no? Son propuestas de cambio. Este es el punto. O sea, el escrito nos debe de llevar, algo yo puedo hacer en mi parroquia, algo yo puedo hacer en mi familia, algo yo puedo hacer en mi comunidad. Pero siempre está este tono, este saborcito. ¿Qué puedo hacer? Entonces uno se puede preguntar estas preguntas. ¿Qué enseñanza nos da este personaje? Por ejemplo, don Juan. ¿Qué enseñanza me da esta vez su esposa?
Alguien se puede ver reflejado ahí. ¿Qué enseñanza me da el obispo? ¿Qué enseñanza me dan los catequistas con los que tiene este problema don Juan? ¿Dónde he encontrado una situación similar a la que vivió don Juan? ¿Qué aspectos de la iglesia, aquí en este capítulo, el padre está cuestionando? Está cuestionando, por ejemplo, el clericalismo, que a veces nosotros los sacerdotes, de veras que abusamos demasiado de los laicos, ¿no? Queremos tenerlos aquí, que nomás nuestros chicharrones truenan, que nomás lo que yo digo manda, y el laico agacha la cabeza, tú obedece, ¿no? Tú eres un cero a la izquierda. Y abusamos, por ejemplo, de eso que, imagínense, porque don Juan le dijo las verdades al párroco, hasta supuestamente lo excomulga, ¿no? Y el pobrecito este se vivió excomulgado, yo ya estoy excomulgado, hasta que el obispo le aclara y le dice, no, 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 como tú, ojalá quisiera tener muchos fieles como tú, que expresan, que dicen, ¿no? Pero qué abuso, situación de abuso de parte del sacerdote, ¿no? Entonces, esto cuando uno va narrando, diciendo, esto está en mi parroquia, este se parece a mi párroco, yo he experimentado esto, ¿no? ¿Qué aspectos de la iglesia del padre Matuli está cuestionando? Aquí está cuestionando la simonía, de por qué se cobran los sacramentos. Aquí está cuestionando el clericalismo. Aquí está cuestionando la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? Fiestas que se hacen con borracheras, fiestas que se hacen, ¿no? Aquí está cuestionando el padre Flaviano Matuli esto, ¿no? Entonces, ahí por eso vuelvo a repetir, uno tiene que ir captando este mensaje subliminal que el padre Matuli está transmitiendo a través de un personaje, a través de una situación, a través de una realidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en concreto para apoyar a este proyecto de cambio? Cambiar un poquito, algo. El padre Matuli nos decía, aunque sea una roguita a nuestra iglesia. Y después a los personajes, ¿no? Por ejemplo, el párroco que le complica la vida a don Juan, representa un libro de sacerdotes, de clero injusto, que como ya lo dijo, se aprovecha del laico y llega a recurrir a muchas amenazas, entre comillas, excomuniones. Es un tipo de sacerdotes, discúlpenos, perdónenos, porque también yo soy sacerdote, perdónenos, que a veces olvidamos que nuestro ministerio es para servir. Se nos ha entregado un tesoro, pero no es para explotar, no es para abusar, es para ponerlo al servicio y no a un ejercicio autoritario del poder. Pero bueno, ahí se ve reflejado este problema que a veces tenemos en la iglesia. El obispo y el párroco que apoyan a don Juan también representa de que no todo el clero, los sacerdotes, se encuentran así. Ustedes y yo también conoceremos a sacerdotes y obispos, ¿no? Que son sensibles a la situación, que viven muchos fieles, están atentos, ¿no? ¿No? Y quieren acompañarlos, quieren ayudarlos a que crezcan. Yo admiro al padre Flaviano Matuli siempre de crear un laicado adulto y responsable. Entonces, también estos personajes representan también a un tipo de sacerdotes y obispos que están luchando para quitar este clericalismo y para entrar a un nuevo tipo de paradigma, ahora donde se ve al sacerdote no tanto como autoritario, no tanto como poder, el sacerdote se tiene que ver como un ministerio. ¿Y qué quiere decir la palabra ministerio? Es un servicio. El Señor nos lo advirtió. Las naciones, los jefes de las naciones los oprimen, pero no hagan esto ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de los demás. Ser sacerdote, es servicio, no poder, no autoritarismo, ¿no? Bien, la esposa y los amigos de don Juan reflejan católicos sumergidos en esto, las costumbres
que viven según la propia convivencia. Y eso lo vemos en nuestras propias familias. A veces el esposo le gusta mucho ir a la iglesia, a la esposa no. A la esposa, como en el caso de don Juan, y no, que para qué vas tanto a la iglesia, o a veces al revés. La esposa va a la iglesia y el esposo no. Y ahí empieza el esposo se dice católico, pero de tradición, etcétera, ¿no? Y va a misa cada vez que le nace, ¿no? Y cualquiera de los dos que vaya a la iglesia, el otro no, va a tener problemas, y mira, me casé, si es el esposo que va a atacar a la esposa, me casé con la Madre Teresa de Calcuta, y mira todo el tiempo allá, ¿no? Entonces, la esposa representa hasta el mismo cónyuge o hasta un mismo familiar que viven sumergidos en la religiosidad popular, ¿no? Un catolicismo donde van y no entienden cuando ya una persona se está entregando a la iglesia, no entienden cuando ya una persona ya ha aceptado a Cristo y quiere colaborar con más con la iglesia. Por ejemplo, otro personaje, la mamá de don Juan. La mamá de don Juan representa a las personas que realmente, y eso hay mucho en la iglesia católica, hay gente que están hambrientas por conocer la palabra de Dios, ¿no? Quieren ver algo en la iglesia, sienten esta chispa, pero al no haber encontrado todo esto en la iglesia, la han abandonado. Pero cuando encuentran a alguien preparado que dialoga con ellos, con facilidad muchos regresan a la iglesia. Cuando hay alguien que ya quiere ver otro paradigma diferente, cuando quieren presentar otro modelo de iglesia, cuando tenemos este modelo que estaba así en la esclavitud que estamos mencionando, de ser católico por tradición, fiestas con borracheras, así, este modelo así sin Biblia, un sacramento y luego se van a emborrachar, este tipo de catolicismo, pues se desaniman. Pero cuando ya empiezan a ver a un católico que no, hay católicos que cambian su vida, se entregan a Cristo, viven un retiro, son honestos, ¿no? Empiezan a leer la Biblia, wow, y siendo católico, todos los días leen la Biblia, su testimonio de vida, y lo conocen, y empiezan a cuestionar, mira, las imágenes son esto, y la Virgen María no tuvo más hijos, por esto, mira, y nos comenzaban por esto. Empiezan, algunos a voltear y ven, wow, entonces yo quisiera regresar a la iglesia, ¿no? Entonces, este representa la mamá de don Juan, pero por desgracia muchas personas no han regresado, ni regresarán, porque en sus comunidades falta tener muchas personas como don Juan. Bueno, y don Juan es el protagonista, pues más importante del cuento, ¿no? Y don Juan es la figura, diríamos, como el modelo paradigmático del cual el padre Amatuli se vale para presentar todas estas reflexiones que estamos viendo. Su personalidad, su temperamento, las diversas experiencias que ha vivido son muy sugestivas y ofrecen una rica enseñanza. El temperamento, por ejemplo, de don Juan es muy adecuado para enfrentar retos como los que vive la iglesia. Yo también me pongo a pensar, por ejemplo, yo creo que también en esto del temperamento y cómo presenta la figura de don Juan, sinceramente se lo digo ahí está, por ejemplo, la figura del padre Flaviano Matuli. Wow, o sea, yo me pongo a pensar, el padre Matuli enfrentó muchísimos problemas, resistencias en la iglesia católica, ¿no? Y al padre Matuli fue atacado por muchos sacerdotes por su pensamiento, pensaban que él estaba en contra de la iglesia, que el padre Matuli iba a ser un cismático, que, por ejemplo, cuando el padre Matuli recién, por muchas cosas, empezó, por ejemplo, con el tema de la Biblia, el padre Matuli nos cuenta allá en la sierra, cómo batalló, no, eso de la Biblia, lo hacen los protestantes, ¿tú qué vas a hacer? Tú dedícate a dar misas, tú dedícate a hacer otras cosas, pero no, ¿cuántos ataques, no?
que tuvo el padre Matuli, que cuando el padre Matuli vio importante la apologética, sacerdotes, obispos que entre comillas muy ecuménicos, no, el padre Matuli enseña a pelear con los protestantes, el padre Matuli, no, el padre Matuli es fundamentalista, no, ¿cuánto no tuvo que batallar el padre Matuli? ¿No? El padre Matuli está en contra de la religiosidad popular. No dejen a la gente que tenga sus peregrinaciones, que crean en sus imágenes, así déjenos así con sus costumbres, es la costumbre del pueblo. Y el padre Matuli, no, la palabra de Dios, no, la palabra de Dios, no. Lo último que estamos hablando, los cambios en la iglesia, ¿no? Ya esto fue lo que el padre Matuli, de verdad, hubo unas complicaciones tremendas. Estaban diciendo hay que revisar los libros del padre Matuli. El padre Matuli tiene errores doctrinales. El padre Matuli ya está en contra de la iglesia, porque el padre Matuli empezaba a decir, hay que eliminar este clericalismo, no hay que cobrar los sacramentos, hay que enseñar a la gente la palabra de Dios, no hay que administrar sacramentos hacia el por mayor, muchas cosas que el padre empezó, cambios de la iglesia, y mucha gente empezaba, no, el padre Matuli está en contra. Fíjense bien, ese figura de don Juan, con este temperamento, ¿no? Dios escoge a ciertas personas para que enfrenten retos que vive la iglesia. Y eso es bien importante. Mis respetos para el padre Flaviano Matuli, en paz descanse. Un italiano que aguantó mucho. Se tuvo que enfrentar, yo lo vi, con obispos, con sacerdotes, ¿no? Fuertemente, ¿no? Pero se necesita gente con este tipo de temple, ¿no? Atrevida, que entienden ideales, entienden cosas y luchan con todas sus fuerzas, ¿no? Las personas con un temperamento distinto y que se dejan llevar por los demás no son aptas para los cambios en la iglesia. Fíjense bien, qué interesante. Don Juan, vean, luego luchó con sus catequistas, con su párroco, con su propia familia, pero el que persevera alcanza. Pero logró. Padre Flaviano Matuli, verán, la historia lo va a decir, fue uno de los que se atrevió a decir, la Iglesia Católica necesita cambios. Se metió en problemas, se metió en dificultades, pero son de los tipos de personas que el Señor escoge, con un temperamento fuerte, decidido, ¿no? Porque así se necesita cuando la iglesia tiene que dar cambios profundos, ¿no? El profetismo que representa la figura de don Juan es muy interesante, ¿no? Su encuentro personal con la palabra de Dios ha marcado su vida. Fue lo que a don Juan le cambió, la palabra de Dios. En ocasiones lo vemos como alguien fuera de sí, como loco, otras veces lo vemos como un grande celo por la verdad, denunciando valientemente anomalías que va descubriendo. Discúlpeme, pero yo ahí veo mucho también la figura del padre Matuli, pues, su profetismo, cómo decía las cosas, cómo enfrentaba las cosas, ¿no? En otros momentos notamos, por otro lado, también una persona humilde y sencilla. Pues recuerdan cuando fue con el obispo, o sea, él expresó, dice, yo solamente quise decirle al párroco, yo no lo quise ofender, yo no lo quise, se ve tan su humildad, su sencillez, en fin. El personaje como tal es el más idóneo para enfrentar situaciones adversas. Hoy necesitamos muchas hermanos y hermanas que me están escuchando. Hoy necesitamos muchas personas como don Juan, cuya única ley es el evangelio, la palabra de Dios. Ellos se basan, esto es su sueño, su obsesión. El padre Matuli desde que era niño dijo que su abuelito le enseñaba ahí en el seminario, él hizo que sus compañeros tuvieran la Biblia. El padre Matuli se quiso aprender toda la Biblia de memoria, vio que no era imposible, pero sí se aprendió bastantes capítulos del Evangelio de San Juan.
y ya pues no pudo ver que toda la Biblia y se enamoró de los textos más importantes y se aprendió muchísimos textos de memoria, porque su única ley era el Evangelio, con un compromiso también de vivirlo hasta las últimas consecuencias. Otro aspecto importante que se refleja en el personaje de Don Juan es sus actitudes, sus gestos y sus cuestionamientos en una lucha, hagan de cuenta que es como una lucha de conciencia. Dentro de la iglesia hay conciencias aletargadas, es decir, tranquilitos, o sea, no pasa nada, estamos bien, como que el padre del pensamiento mismo de Don Juan empezaba a despertar el párroco, empezaba a despertar a los catequistas, empezaba a incomodar, y se necesita que alguien imbuido en la palabra de Dios e investido del espíritu profeta cuestione y despierte estas conciencias. Por eso les decía, es importantísimo muchas personas, que el Señor nos regale muchas personas como el personaje de Don Juan. Bueno, después, ¿qué temas podríamos descubrir a lo largo de este escrito? Pues son varios, o sea, muchos temas, los que yo he tratado de descubrir, pero ahorita me gustaría que, como abramos los micrófonos y comentemos un poquito más, ¿no? Los temas que ahí aborda son ignorancia religiosa. El pueblo católico vive en una ignorancia religiosa, ¿no? El pueblo católico vive sumergido en una religiosidad popular, que está desbordando esta religiosidad popular con mucha superstición. Y hay que reconocer, ahorita, por ejemplo, celebramos a San Juditas, wow, ¿no? San Judita de mucha persona, hasta más devoción a que a nuestro Señor Jesucristo. Y esto no, ¿no? Sí está bien la devoción a los santos, sí está bien la veneración a las imágenes, pero hay que reconocer que también en nuestro catolicismo hay mucha superstición, a veces cierta idolatría a las imágenes, ¿no? Toda esta festividad de los santos y de los fieles difuntos, ¿no? Estuve por el sur y vemos del sur de México y vemos mucha gente, o sea, tiene esta mentalidad de que los muertos vienen, los espíritus vienen y toman el olor, ¿no? Pues hay que reconocer que esto es superstición, estas son creencias paganas que tenían los indígenas. Entonces, yo no estoy en contra de hacer altares a nuestros difuntos, no estoy en contra, pero hay que explicar temas del purgatorio, hay que explicar por qué pedimos por las ánimas del purgatorio, hay que explicar qué sentido tiene el día 2 de noviembre, hay que explicar el sentido de los altares, ¿no? Entonces, en el tema que se maneja, ahí es un cuestionamiento. Uno de los temas es, hay religiosidad popular que el pueblo católico está viviendo, que muchas veces está desbordando en supersticiones o creencias paganas. Hay un abandono del pueblo de parte de sus pastores. Es otro tema que aquí aborda el padre medio subliminal, pero lo aborda y hay que reconocer. Los sacerdotes en muchos lugares tenemos abandonados a nuestros fieles. Que vengan a su grupo, que vengan, pero tenemos miles y miles de fieles alejados, abandonados. A eso sí, cuando quiere el sacramento del bautismo, soy capaz, se lo doy. Y lo bautismo, que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Eso no. Si yo lo bauticé, yo me convertí en su pastor. Yo tengo que pastorear a mi oveja. Y si yo dijera, ya no voy a pastorear, ya no sigo bautizando, entonces, porque ya no puedo, porque ya no me doy abasto. ¿Cómo sigo dando? Como dicen, la mata sigue dando. ¿Cómo sigo bautizando? Y luego no los atiendo. ¿Cómo está esto? ¿No? Entonces, tenemos que reconocer, uno de los temas que el padre aquí aborda es, hay un abandono del pueblo de parte de sus pastores. Otro tema.
la ineficacia de la catequesis presacramental que se imparte en las parroquias. Entonces tenemos que revisarlo. Imagínese usted, por ejemplo, el sacramento de la confirmación. O sea, hay que darnos hacia esto se nota con los ojos cerrados, nuestra ineficacia, o sea, no está siendo eficaz. Imagínense, la confirmación supuestamente debe de ser Pentecostés, y en Pentecostés los apóstoles se convirtieron en soldados que iban a predicar y que eran capaces hasta de morir por Cristo. Esto sucedió en Pentecostés. Y esto debe de suceder cuando alguien se confirma, una experiencia fuerte de Cristo que convierte al joven en discípulo, en soldado, en misionero de Cristo. ¿Pero qué sucede ahora? Oye, ni se entiende para qué se confirma, para qué catequizamos a confirmar. Porque en muchas parroquias se entiende que confirmamos para confirmar que ya no va a venir. Porque el pobre chamaco ya no va a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este? Es como si alguien yo lo mando a que sea un soldado, cuartel, que se prepare para ser soldado, ¿no? Y ya, supuestamente ya tuvo la preparación, sale y viene la guerra y corre. Entonces uno dice, entonces, ¿dónde te prepararon? ¿Qué te pasó? ¿Qué te enseñaron? ¿Te enseñaron a correr? ¿O qué te enseñaron? Entonces, tenemos que reflexionar nuestras catequesis. ¿Convierten a un niño de primera comunión? ¿Lo transforman? ¿Las catequesis a un niño lo convierten en soldado de Cristo? ¿Qué está pasando? Nuestras catequesis ayudan a que el matrimonio, el hombre y la esposa conozcan el sacramento como tal y que persevere su sacramento. O se casan y al año 2 años se separan. ¿Quién los preparó? ¿Cómo estuvo su preparación? ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que reflexionar cómo están nuestras catequesis presacramentales. Y tenemos que ver que en muchas parroquias la catequesis presacramental es muy ineficaz. O sea, hay que revisarlas. Hay que ver esto, qué está sucediendo, cómo se está dando, ¿no? ¿Por qué no produce lo que debería de producir? La catequesis tendría que producir cambio en la persona, transformación en la persona. También otro tema que el escrito habla del clericalismo, ¿no? Entonces ya ven los abusos que el párroco tenía con don Juan, o sea, y esto, mi respeto, es que el Papa Francisco, de verdad que ahora se habló muy clarito y habla en contra del clericalismo y que los sacerdotes no tenemos que ser autoritarios y que el sacerdote no es poder, que el sacerdocio no es... Pero ¿cómo se sigue viviendo esta en la iglesia? Donde el padre se cree el dueño de la parroquia, se cree más que Dios y el pobre laico agacha la cabeza, tú obedece y yo te mando. Y es uno de los temas que aquí se aborda, el clericalismo. Las relaciones de injusticias que muchas veces se viven entre el clero y el laicado. La poca práctica de vida cristiana. O sea, eso tenemos, poca práctica. Realiza un sacramento, pero en su propia vida, por eso los protestantes nos critican así cuando dicen, cuando yo era católico era un borracho, marihuano, prostituto. Ahora que me hice evangélico, no fumo, no tomo, ¿no? Sé que algunos exageran, pero algunos tienen razón. A veces nuestra iglesia es poca praxis. A la gente que viva, que practique, que se note en su vida. A veces permitimos, es católico, que se siga emborrachando, que siga bandido, no pasa nada, aborta, que siga, no pasa nada, ¿no? Es una cosa que se insiste poco en la práctica de vida cristiana. Entonces es otro de los temas. La formación deficiente, especialmente en el aspecto pastoral de los sacerdotes. A veces los sacerdotes sabemos mucha filosofía, mucha teología,
sabemos, pero nos falta praxis. Cómo dar un retiro, cómo impactar, cómo transmitir una enseñanza. A veces el sacerdote en la misa duerme a la gente. Es un tema que aburre a la gente, ¿no? Entonces, tipo de formación, a ver, ¿cómo se forma un sacerdote? A ver, ¿cómo lo están formando? Lo forman para dormir a la gente. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo transmite? ¿Cómo? ¿No? Entonces, es otro tema, la formación de los sacerdotes, ¿no? La función del obispo como el catequista por excelencia de la diócesis. El desconocimiento, otro tema interesante que aquí se aborda, el desconocimiento de los laicos de sus derechos y deberes a la luz del derecho canónico. Y eso provoca mucho que abusemos nosotros los sacerdotes. Porque cuando el laico sepa dos cosas, derecho canónico y la palabra de Dios, no. Muy padrecito, lo respeto, pero yo tengo derechos en esto, yo tengo derechos en lo otro. La ley canónica, a mí, como bautizado, me ampara en esto. Usted aquí se está pasando de lanza. Usted aquí, esto es un abuso de autoridad. Esto, cuando los laicos conozcan dos cosas, el derecho canónico y las sagradas escrituras, wow. Disculpe, padre, usted lo que está actuando está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lo que han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Y usted me está cobrando. Eso se llama simonía. Está en contra de la palabra de Dios. Y empieza, ¿no? Pero como laico no conoce el derecho canónico, las leyes que lo amparan, que lo protegen, como bautizado, como miembro de la iglesia. Es muy similar cuando van a Estados Unidos, pobrecitos, van los indocumentados, pero no saben que ellos, por ser personas, estar allá, simplemente, tienen derechos, tienen obligaciones, tienen leyes que los protegen, pero no se los enseñan, no los conocen. Entonces llega un policía y los explota, etcétera. Hasta los trabajadores les pagan, sufren un accidente, ellos podrían demandar, podrían hacer, no les dan tanta injusticia que se hace con el indocumentado, porque no conoce las leyes del país, porque no conoce la ley que lo pueden defender. Pero cuando ya empiezan los años, empieza a exigir, empieza a hacer valer sus derechos. Así pasa en la iglesia. Hoy en la iglesia los laicos no conocen sus leyes, no conocen el derecho canónico, las leyes que los defienden, las leyes que les amparan de muchas injusticias que a veces algunos sacerdotes podemos cometer, ¿no? Entonces también esto habla de los deberes y de los laicos, derechos y deberes de los laicos a la luz del derecho canónico, es otro tema, ¿no? Igual, pues ya lo mencioné, la simonía en el interior de la iglesia, sobre todo las fiestas patronales, que nos valemos de eso para sacar dinero, en fin, que a veces los sacramentos se celebran en un contexto de fiestas, de borracheras, cosas que debemos ir cambiando. Bueno, y por último, hermanos, porque quisiera ya media hora de comentarios de esto que estoy diciéndoles a ustedes. ¿Qué cuestionamientos? Por último, el libro nos presenta. Bueno, pues los temas antes mencionados representan al mismo tiempo una fuente de cuestionamiento a la iglesia. Pero acuérdense, siempre con miras a cambiar. Los cuestionamientos no son para destruir. Quien interpreta al padre Matuli como alguien que está en contra de la iglesia no entendió al padre Flaviano Matuli. El padre Matuli era una amante de la iglesia. Amaba la iglesia, con todos la defendía, de las sectas lo defendía. Pero también el padre Flaviano Matuli se dio cuenta que nuestra iglesia, porque la ama, necesitaba cambios. Entonces el padre Matuli está cuestionando sobre todo global el alejamiento de la Sagrada Escritura. Gran parte de los pastores de la iglesia hacen mucho énfasis en la religiosidad popular, dejando al pueblo en las costumbres y en las creencias, hundidos en la ignorancia religiosa. Y esto el padre Matuli lo cuestiona. Otro cuestionamiento fuerte que presenta es
el padre habla de como una reforma del clero. Hay que convertir a los sacerdotes, hay que transformar a los sacerdotes. Que según el razonamiento del padre Matuli es el responsable principal del estado de confusión y estancamiento en que se encuentran actualmente las masas católicas. Esto es muy duro, es una verdad. La situación que vive la Iglesia Católica tenemos que reconocer y pedir perdón nosotros, porque se debe muchas veces no tanto al laico. Algo tendrá, pero más nosotros que somos la cabeza, los sacerdotes. Mucho de esta crisis que está viviendo la Iglesia es por nuestra falta de conversión, porque no hemos tomado en serio nuestro papel. Y esto nosotros confundimos y confundidos empezamos a confundir a nuestras masas católicas, ¿no? Y por eso nos conviene mucho el promover la religiosidad popular, que la gente no conozca la Biblia, déjalo, ¿no? Entonces, hoy la Iglesia necesita urgentemente una reforma de nosotros los sacerdotes, del clero, como ha sido necesario en otras épocas de la Iglesia. Por ejemplo, la época de San Carlos Borromeo, después del Concilio de Trento. Wow, San Carlos Borromeo fue una persona que empezó a reformar a sus sacerdotes, cambiarles sus costumbres, cambiarles esto, cambiarles. Hoy se necesita en la Iglesia algo muy profundo. Por eso yo siento que también la Virgen Santísima se aparece y ha hablado mucho. Recen por los sacerdotes, oren por los sacerdotes, la conversión de los sacerdotes. Y también yo se los pido, oremos por nosotros, los sacerdotes, por nuestra conversión. Estamos en un momento trascendental de la historia de nuestra Iglesia. Este escrito, aparte de ayudarnos a tomar conciencia de la situación de la crisis en que vivimos, nos está lanzando a dar un paso gigantesco en nuestro caminar como Iglesia. Si el pueblo de Israel no hubiera vivido la experiencia del Éxodo, nunca hubiera conquistado la tierra prometida. El momento actual nos apremia para hacernos protagonistas. Muy importante esto, queridos hermanos que me están escuchando. En la realización de cambios de la Iglesia, necesita crear un nuevo paradigma más conforme al Evangelio. El modelo está en la figura de Don Juan. Para el cambio actual necesitamos obispos, sacerdotes, religiosas y laicos que me están escuchando como ustedes, con el espíritu de Don Juan. Solo así se puede lograr abrir brecha en el caminar actual de la Iglesia, ¿no? Entonces, mis respetos. Yo sé que nuestro fundador desde el cielo nos ve y desde allá está moviendo su cuchara, porque esto nos dejó él, estas intuiciones nos las dejó él para seguir trabajando. Ciertamente, la Iglesia Católica está pasando por una crisis muy fuerte, pero ciertamente la Iglesia Católica es fundada por Cristo y asistida por el Espíritu Santo. Y el Señor pone a personas que vienen a reformar, que vienen a darnos este espíritu de transformación, de conversión, de cambio. Yo en esto valoro mucho al padre Flaviano Matuli, porque sus escritos van en esta línea. Presenta, toca llagas, pero al mismo tiempo presenta la medicina y presenta las propuestas. Pues cada quien, como dicen por ahí, cada quien desde sus trincheras. Ustedes como laicos, nosotros como sacerdotes, pero que entendamos, comprendamos y que digamos, sí, yo quiero colaborar por la transformación de mi iglesia, desde mi parroquia, desde mi casa, desde mi propia fe. Yo puedo luchar para cambiar la iglesia. Ustedes, con esto termino. Padre, ¿cómo yo podría? Es que esto es muy grande. No, cada quien. El Papa le llegará al Papa, los obispos le llegarán los obispos, los sacerdotes nos llegarán los sacerdotes. Ustedes de su propia trinchera. ¿Es católico? Empiece todos los días a leer su Biblia, ¿ok? Empiece a practicar su fe católica diferente. Purifique su religiosidad popular, ¿no? Empiece a entender por qué tienen las cosas, conozca su fe, conozca su religión. Usted empiece. Y luego a otro, y luego a otro.
y luego otro. Nunca una fiesta con borracheras empieza a cambiar. Usted empieza a influir, empieza a influir. Ve una cosita que está chueca, que se cobra. Padre, aquí como que huele a simonía. Padre, favor esto. Padre, ahí empieza usted a hablar. Ahí empieza. Cada quien, desde su trinchera, puede colaborar en este cambio que el Padre Matuli está promoviendo en este libro. Hasta esa tierra prometida que están por conquistar. Bueno, pues ya hasta aquí le paro. Me quedan 20 minutos. Termino a las 8:30 de mi parte. Si quieren hacer algún comentario de esta intervención, espero haberles podido, la idea era aportarles como una lectura provechosa después de este libro, pues ya que todos leyeron, y que ojalá lo volvamos a releer y van a ver que vamos a seguir encontrando temas y todo, ¿no? Pero bueno, no sé, dejamos abiertos ahora sí los micrófonos para si quieren comentar o alguna pregunta, algo que quieran ustedes. Sí, muchas gracias, padre. La hermana Carmen tenía su manita levantada desde hace rato, le pedimos que se esperara que usted terminara y pues sí tenemos a las 8:30, pero si necesitamos extendernos, pues podemos ser flexibles. Adelante, hermana Carmen. Sí, buenas noches, padre. Saludos aquí desde Nueva York. Ya me contestó, ya con lo que se terminó, me contestó, con lo que también recalcó sobre lo que nos habla el Papa Francisco. Pero mi pregunta, ¿cómo usted diría que, por ejemplo, así sea de la jerarquía o de un laico, personas así como que quieren imponer o más claro como la palabra de ustedes aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces, ¿cómo uno identifica a una persona así? Esa sería la pregunta. A ver si te logré entender, o sea, ¿cómo podemos lograr que una persona es impositiva, así autoritaria, así? Sí, okay. Como cuando así fuera de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿cómo uno puede decir? Entonces, Yo como creo, tú dices, te entiendo, yo creo que como algo que puede ayudar es el autoritarismo va mucho encaminado en mi propio pensamiento, en mi propio criterio y como yo, Octavio, estoy pensando y aquí quiero que se haga, ¿no? Cuando se logra discernir que es por mis criterios, por mi pensamiento y esto, ahí está basado el autoritarismo. Pero cuando lo que a veces yo te estoy diciendo, y a veces puede ser un poquito fuerte, como tú quieras y todo, pero está basado en la palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo tiene fundamento en la Sagrada. Por ejemplo, yo puedo hablar, por ejemplo, hablemos del aborto, y puedo hablarte duro en favor de la vida, No es porque yo te lo estoy diciendo, no es porque mi chicharrón truena, no es. Yo te estoy diciendo algo que está en la palabra de Dios y es Dios, no matarás, ¿no? Que tiene su fundamento, pues, en la palabra de Dios. Pero cuando hay una cosa, que lo que yo te estoy diciendo, no, que aquí se tiene que hacer así, y los que no quieran, lárguense, etc. Tú escuchas todo este tipo de lenguajes y tú dices, pero bueno, es que este es su criterio, esto es lo que me está diciendo, es porque él quiere, a la hora que quiere y como quiere. Entonces, ahí está el autoritarismo. El autoritarismo es cuando su fundamento es uno mismo, ¿no? Hay que distinguirlo del autoritarismo a decir algo con autoridad. Fíjate bien. A Jesús le decían, habla con autoridad. ¿Y por qué la autoridad? Porque le venía de Dios. Y lo que viene de Dios es algo bueno, que sea fuerte, duela, lo que tú quieras, pero nunca será un autoritarismo. Será que Dios te ama, que Dios tiene un proyecto y que esto es lo mejor, ¿no? Entonces a Jesús así le decían, hablaba fuerte y todo, dice, mira cómo habla con autoridad.
Entonces, la autoridad, repito, es cuando está basado en la palabra de Dios, tiene su fundamento. Y el autoritarismo es yo soy el que, no es Dios, no es la palabra de Dios, no es un criterio de Dios, sino es lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces hay que distinguir el hablar con autoridad al autoritarismo. Espero haberte contestado. Gracias, padre. Ok, padre, muchas gracias. Tenemos iPhone POS. iPhone, no tiene nombre, nada más dice POS. iPhone tiene su manita levantada. Adelante, hermano, hermana. Hermano, hermana, si tiene un iPhone registrado con POS, le cedemos la palabra, si no, para pasarla a alguien más. ¿Me escucha? Sí. Bueno, mi pregunta es, en varios altares la semana pasada yo veía, incluso en la iglesia, en un salón de la iglesia había un altar que tenía calaveras, que tenía esqueletos. Es cultura, parte de la cultura, es tradición. ¿Qué es, padre? Es algo que yo no logro entender, porque en la Sagrada Escritura dice que la muerte es un enemigo y Dios lo venció. Entonces, ¿qué me podría usted decir acerca de eso? Es una cultura, claro, y es una tradición, pues, que está sobre todo en la cultura mexicana que nosotros tenemos. A veces en otros países no es mucho esto. Es una cultura mexicana, ¿no? Que, o sea, no es, yo digo, no es del todo negativa, ¿no? La cultura transmite enseñanza positiva, pero también va como metido con cosas paganas. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es no las tradiciones, o sea, no como quitarlas, como satanizarlas, como lo que los documentos de la iglesia nos enseñan mucho es purificar. Entonces, este es muy importante. Para purificar esto, nosotros tenemos que ir haciendo encuestas, preguntando qué es lo que la gente piensa, qué es lo que su mentalidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de las imágenes como tal. Hay que preguntar, porque mucha gente piensa que las imágenes tienen poder, que las imágenes están vivas. Vean, aquí en México está un santuario de Nuestro Señor de Chalma, si uno ya llega y tú preguntas persona por persona, ¿usted qué dice? ¿El Cristo está vivo o está muerto? La gente te va a decir, está vivo, carne, vivo. Entonces, cuando uno ve así, o sea, tenemos que ayudar a la gente, no quitándole la imagen, no quitándole, tírala. No. Explicándole, mira, esa es una imagen. Donde está vivo Jesús es en el Santísimo. Ahí está cuerpo, alma y divinidad. Aquí está solamente crucifijo. Entonces, no es quitar las imágenes, sino purificar, explicar, ¿no? Pero si lo dejamos así, no, que siga, pues la gente sigue creyendo, entonces la cultura no la purificamos, sino la gente sigue con esas creencias. Ahora tú, en concreto, tú me dices de los altares. O sea, depende, o sea, por ejemplo, aquí en México se le dicen las calaveritas a veces, pero calaveritas aquí se entiende como hasta vez decir como frases, a veces a mí una calavera, ya estaba el padre Octavio, llegó la calavera, esas cosas así como poemas, como cositas así, hay que preguntar a la gente qué entiende, por qué hace, qué sentido tiene. Si tiene que ver calavera con cuestiones de santa muerte, con cuestiones de dar culto a la muerte, entonces hay que quitar esto. Nosotros no podemos dar culto a la santa muerte, no. A la muerte no se le da culto.
que la muerte no es una santa, ni fue un personaje, no fue una persona viva. La muerte es cuando se separa el cuerpo del alma, es una realidad. Por lo tanto, a la muerte no se le da culto, ¿no? Pero entonces hay que saber, hay que ver, preguntar, ¿cuál es el sentido? Si hay gente que, por ejemplo, ay, sí, porque a la muertecita hay que poner una calavera, es este tiempo de darle culto a la muerte. Rápido nosotros hablar con claridad. No, señor, el 2 de noviembre no es estas cosas. No se le da culto a la muerte. No. Pero si por ejemplo, no es una para poner para recordar a los difuntos, para una forma para recordar al difunto, sin darle culto a la muerte. No recordar, es unas adorno, y ahí ponen, yo he visto en unos altares que ponen los poemas, ponen la calaverita y ponen los poemas. Esto es una cosa para adornar, una cosa. O sea, no hay ninguna inconveniencia, no hay ninguna ¿no? Pero explicar, primero entender por qué lo vas a poner, cuál es la finalidad, qué buscas. Y si uno entiende que se le quiere dar culto a la muerte, que se le quiere totalmente quitar, no tiene que poner esas cosas, no tiene que eso. Lo mismo, por ejemplo, los alimentos. Padre, es malo ponerle que porque un caldo de pollo, que porque le gustaba es malo eso. Es malo pensar que el difunto va a venir a esta tierra y va a oler toda esa cosa, porque esto no es así, no se puede. No podemos creer eso, que el espíritu del difunto viene y que va a oler, esto no es así, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo hago? Porque me acuerdo a mi papá que le gustaba mucho, entonces hoy voy a hacer un caldo, ¿no? Y en vez de ponérselo acá en su nombre, me lo voy a comer yo, lo voy a compartir en familia, hoy nos vamos a estar en familiares, vamos a hacer la comida que más le agradó a mi papá, a mi etcétera, esposo, lo hacemos, ¿no? Y hasta terminando, rezamos el rosario para acordarnos de él. Entonces está bien, se ponen altares, se ponen cositas, se ponen, ¿no? Para recordar y rezar por nuestros. Entonces hay cositas, si me entienden, de tradición, que se ponen cosas, pero hay que purificar, hay que explicar, hay que saber qué está pensando la gente, ¿no? No solamente es quitar. No. Primero hay que, yo por ejemplo, es muy diferente la explicación que me dan un altar de muertos en Guerrero, en el sur, que en Guadalajara, en mi tierra. Es diferente. ¿Para qué pones allá? Si vienen los espíritus, y si vienen esto, y si vienen, ahí interpretan. Pongan en Guadalajara no piensan en eso. Solamente dicen, yo pongo, pues también pongo aquí, ni pongo comida, pongo otra interpretación. Entonces no solamente hay que decir, hay que quitar los altares de muertos. No, hay que preguntar, ¿para qué pones esto? ¿Qué es tu sentimiento? ¿Qué piensas? ¿Para qué? Y una vez que uno ve la gente, ¿para qué lo hace? Entonces ya uno purifica. Eso está bien, eso está mal, eso está bien, está bien. Lo que siempre estoy tratando de decir, hay que ayudar a la gente a que tenga ideas más claras y purificar siempre su religiosidad, sea de lo que sea de altares, sea de cosas. Entender qué piensa, entender qué es su pensamiento, y si vemos que su pensamiento está distorsionado, está, diríamos, todavía no muy correcto, ayudarle a la gente para que tenga su religiosidad más plena, más correcta, ¿no? Ese es como el criterio fundamental. Primero saber qué piensa y después ayudar a la gente para que comprenda. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Ya no veo a nadie con su manita levantada, pero yo quisiera aprovecharlo y hacerle una pregunta así rápidamente, a ver si nos puede ayudar. Por ejemplo, este fin de semana o el fin de semana pasado, tuvimos la bendición de concretar, de que se formara una nueva comunidad de apóstoles de la palabra en Galveston. Ajá.
La persona que nombraron como coordinador me dijo, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Qué recomendación así brevemente le daría a usted a las personas que están de aquí de Galveston? Nos están escuchando, hay varias personas que están enlazados. ¿Cómo empezarían ellos o qué sería la manera más fácil que ellos pudieran iniciar con su ministerio? Bueno, lo primerito que les recomiendo es que ustedes vean ahí en Estados Unidos la estructura de cómo está el movimiento y se contacten con su director regional y después su director nacional. Primero se presenten, digo que van a hacer la experiencia, si no me acuerdo, acaban de hacer elecciones y es el hermano Pedro que ahora el director, ¿no? Y al preguntar quién es el regional, no sé si todavía sigue siendo David ahí de Houston, por allá por Bryan. Después, conseguir los estatutos. Cuando uno va a pertenecer a cualquier movimiento, hagan de cuenta Legión de María, cualquier movimiento eclesial, hay estatutos. ¿Qué son los estatutos? Estatutos son, diríamos, como la espiritualidad, las obligaciones que uno tiene que contraer para ser parte de algo. Si usted va a pertenecer a un club o va a pertenecer a algo, pues te dice, mira, estas son las normas, cumple aquí, cumple aquí. Si lo cumples, ya te vamos a dar la credencial para que pertenezcas a este club. Los movimientos en la iglesia es lo mismo. Primero hay estatutos, que son la norma, la espiritualidad, donde dicen, si tú quieres ser apóstol de la palabra, te vas a comprometer a nivel espiritual a esto. A nivel de formación, tienes que tomar este curso. A nivel de apostolado, tu trabajo va a ser este. Entonces, te maneja espiritualidad, te maneja la formación y te maneja tu apostolado. Entonces, este grupo que apenas está empezando, yo les recomiendo, lean los estatutos. Por eso pídanselo al director general o al director, pidan los estatutos. Y para que vean de qué se va a tratar. Y empiecen a hacer la experiencia, reunión cada 8 días, vamos a reunir cada 8 días, ya está nombrado el coordinador, ya la cosa así. ¿Qué vamos a empezar? Yo les recomiendo curso de Biblia o curso de apologética. Primero el curso de Biblia, lo más sencillo. Si no sabe el grupo nada de Biblia, empiecen por curso bíblico para niños. Si ya algo saben, está el curso que se llama Curso Popular Historia de la Salvación. Empiecen. Cada 8 días una lección, ¿no? Hay, gracias a Dios, ya CDs donde la clase la da el padre Matuli, entonces no hay ningún problema. Se reúnen, pongan el CD, la clase la está dando el padre Matuli, ustedes están tomando nota, ahí está, 12 lecciones, ¿no? Hacen sus tareas, terminan ese curso y luego empiezan un curso de apologética sencillo, de preguntas y respuestas, cada 8 días van ya piden una visita del director que venga a visitarlos, que les dé algún retiro, que les vaya explicando más los estatutos, ¿no? Para que se vaya formando más el grupo. Entonces, esas como recomendaciones así generales que les hago a este grupo que se está formando. ¿no? Muy bien, padre. Sí tienen los estatutos y ya los leyeron, tuvieron su curso de apologética general y su curso avanzado con exámenes y todo, y ya entonces van a tener que empezar a... De ahí sigue el curso de Biblia y luego sigue el curso de Siguiendo las Huellas de Cristo y ya vienen varios, en los estatutos ahí va marcando cuál es su proceso formativo, pero yo sí diría que son como unos 5 o 6 meses de preparación de reunión y luego ya ahora sí viene su promesa de ser la promesa por 1 año de servir como apóstol de la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias. Luego la hermana Jenny, no sé si tenga tiempo para otra pregunta más, padre. Otra más, sí, con gusto. Jenny Arlet, por favor, hermana Jenny. Muy buenas noches. Padre, mire, yo tengo la siguiente pregunta. Acá, en cuanto a la religiosidad popular, con respecto a María. En la parroquia donde yo servía,
tenía el siguiente conflicto con un catequista, el cual ponía a María prácticamente sobre Dios. Entonces, ¿cómo es la mejor forma sin que los demás, los legionarios de María, que está también ahí, que le daban como una noción como con mucho poder? Si bien María es nuestra madre, la queremos, ¿cierto? La veneramos, yo soy súper devota del rosario, darle como que si ella tuviese el poder de sanar, el poder de hacer un milagro. No, yo personalmente no estoy de acuerdo a eso. Están los bailes religiosos, que es prácticamente, como lo diría el Rafael Díaz, sobando imágenes. Lo encuentro muy, no sé cómo ayudar a estas personas para que puedan entender que María nos lleva a Cristo, ¿cierto? María es nuestra madre, la tenemos que querer, tenemos que rendirle un culto, pero no más grande que a Dios, no más grande que a Cristo. Entonces, ese es mi problema que yo tuve grande acá en la parroquia. Ok, yo creo que está bien así, como está diciendo es correcto. El verdadero culto a nuestra Madre Santísima nos lleva, es cristocéntrico, o sea, y María, diríamos, ella no se goza si no es con llevarnos a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Y como lo dices tú, hay muchos católicos, no pocos, muchos católicos que así, lo mismo a veces con los santos, no dan el paso, no dan el paso. Pues hay muchas personas de fanas de San Judas Tadeo y de otros santos y no dan el paso. Entonces, ahí hay que utilizar el criterio que dice Jesús, ser astutos como serpientes, mansos como paloma, astutos en la forma de ayudarles a ellos a dar el paso. No hagan como las sectas, quimen las imágenes, si usted María es una mujer cualquiera y así, no es esa estrategia, no es esa, las imágenes no sirven y son ídolos y quítelas y etcétera, no es la forma de eso. Entonces ahí está lo que hay que pedirle al Señor, que nos dé la astucia de cómo poderles presentar nuestra fe de una forma correcta. Yo te recomiendo, puedes sacarle copias, puedes hacer un resumen, donde regálales, por ejemplo, el tema del culto, en el libro Diálogo con los Protestantes, en el libro de Preguntas y Respuestas. Ahí habla muy bien, dice, el culto de Dulía o latría es el culto que se le da a Dios, porque la Biblia dice, adorarás al Señor tu Dios. El culto de Dulía o veneración es el culto que se le da a los ángeles y a los santos. Y el culto de hiperdulía es el culto que se le da a la Virgen por ser la Madre de Dios. Pero entre ahí te explica qué es adoración, qué es veneración y qué es veneración especial. Te invito a esto un resumen, así cosas sencillo, tranquilo. Mire, lea, aquí habla muy importante de cómo amar a María correctamente. Entonces, orar por estas personas, tener paciencia y ayudarles, no dejarlos así, no, hay que ayudarles. A todas las personas hay que ayudarles a que cada día su fe sea más correcta. No dejar así a las personas. Yo soy en contra de dejar a las personas en la ignorancia, dejar a las personas con su fe, que así, hay que respetar, sí, pero respetar no quiere decir yo proponer o enseñar. No. Respeto a una persona que no sabe, pero yo me comprometo a ayudarle para que sepa, ¿no? Entonces, no te desesperes, esta es mi propuesta, trata de sacarle un resumen, entregarles, miren, así es el culto que se debe dar, ojalá y puedan leer, después si quieren platicamos, ¿no? Pero despacito, ayudar a la gente a que crezca, a que tenga el verdadero culto a nuestra Madre Santísima y nuestra fe en Jesús, nuestro único Salvador. ¿Ok? Muy bien.
Ok, muchísimas gracias, Padre. Bueno. Si me permite hacer un aviso antes de que me dé la bendición, nos dé la bendición a todos. Está bien. Ok, hermana Astrid. Buenas noches, hermano Jorge. Buenas noches, hermana. Muy bien, buenas noches cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre Octavio. Pues yo voy a compartir con ustedes acerca del link de registro para nuestros hermanos que ya pues estuvieron en el libro de anterior. Entonces ahorita lo que voy a hacer es explicarle y compartir pantalla para que ustedes vean cómo ingresar a ese link desde WhatsApp. Esto está en el grupo de Éxodo hacia una nueva tierra. Entonces, aquí está el link. No sé si lo pueden ver. Sí, hermana, sí lo vemos. Muy bien. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, aquí está el link donde dice registro al curso Apóstoles de la Palabra USA. Entonces, solo le dan a accesar ahí. Y les va. No sé si lo logran ver. Sí, hermana. Entonces dice registro al curso Apóstoles de la Palabra USA. A continuación se le presenta un formulario donde puede llenar con sus datos correspondientes. Curso Apóstoles de la Palabra USA es el correo electrónico por si ustedes desean alguna información o los números de teléfono a donde ustedes pueden abocarse. Entonces aquí pueden ustedes anotar su nombre y un correo electrónico a donde se les va a enviar la constancia de participación, la dirección, si usted es un país de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, nos puede anotar ahí su dirección y su número de teléfono, ¿verdad? Si usted tiene algún número de teléfono, pues también lo puede anotar. Y sus comentarios, cómo le han parecido los cursos, ¿verdad? Si pues están excelente, algún comentario que usted tenga con respecto al curso. Y ya después le da enviar. ¿Verdad? Entonces ahí le va a aparecer, no sé si pueden ver en pantalla, registro al curso Apóstoles de la Palabra USA. Su registro ha sido exitoso, ¿verdad? Entonces eso es con respecto para algunos que tenían alguna pregunta con lo del curso. Yo ya lo hice, hermano. Muy bien. Entonces, cualquier duda o pregunta, pues ahí están los números de teléfono para que ustedes puedan contactarnos, ¿verdad? Y poder así enviarles sus constancias. Tendrá una fecha de cierre que va a ser el 14 de noviembre, donde estaremos cerrando esto para ya enviarles las constancias a todos aquellos que ya hicieron su registro, ¿verdad? Es importante pues que puedan realizarlo. Y pues también, si ustedes desean colaborar o otorgar una donación a nuestra familia misionera Apóstoles de la Palabra en Guatemala, más adelante pues se les va a dar cómo pueden ustedes llegar la donación a nuestra familia misionera acá en el país de Guatemala. Muchas gracias, hermano Jorge, y cualquier pregunta, pues ahí estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Gracias y feliz noche. Gracias, hermana Astrid. Gracias por su explicación. Estuvo más claro ahora. Ahora sí ya lo entendí. Nada, simplemente pues agradecer al Padre Octavio y también para seguirlo invitando a que nos siga, ojalá y nos pueda seguir apoyando. Tenemos un próximo proyecto en el cual hemos titulado Apóstoles de la Palabra, haciendo historia alrededor del mundo. No sé si por ahí ya le llegó la invitación, si no, en cualquiera de estos días le va a llegar, en el cual el objetivo del proyecto es dar a conocer quiénes son los apóstoles de la palabra, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro carisma y cómo estamos haciendo historia alrededor del mundo. La hermana de Chile, Edilma, también tiene Sí, un poco de información. aquí estoy. Sí, aquí estoy.
Sí, bueno, ahí lo que, bueno, decía el hermano Jorge de este proyecto que tenemos y entre ellos pues tenemos, hemos pensado que uno de ellos sea el invitado especial también el padre Octavio y bueno, ahorita que aquí lo veo en la pantalla, pues va a ser para el día 23, ¿verdad, hermano Jorge? El 23 a la misma hora, entonces no sé si podemos contar con usted, padre Octavio, ya que tiene muchas responsabilidades, pero si nos confirma, sería mejor para que así ya... Luego me expliquen bien todo, pero luego, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces después ahí el hermano Jorge le va a explicar, aunque le mandamos ya la cartita, ahí donde viene explicando, ya, entonces ahí entonces lo tenemos presente, ya. Así que gracias, padre Octavio, también por su colaboración, gracias por la exposición muy buena. Bueno, y puedo decir pues que usted tiene el don de la palabra, tiene talento para predicar, así que mucha facilidad y la forma como lo da. Muy bien, así que hay que reconocer también los talentos, así que gracias padre Octavio por su exposición, muy buena. Y bueno, pues también le agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo por el Facebook, así que bueno, ahí bueno, dejaron algunos comentarios ya en el Facebook, entre ellos pues dice saludos desde Guatemala, dice hola desde República Dominicana. También por ahí dejaron un comentario, dice, le envío un cordial saludo al padre Octavio, por allá otro dice, excelente tema, exposición, algo así. Así que muy bien, así que agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo por el Facebook, como también por las radios. Sí, agradecemos a los que nos han estado siguiendo por la radio Apóstol México, anunciando su palabra, Apóstoles de la Palabra Chile, a Escuela Bíblica y Apologética, la radio de El Salvador, Costa Rica, Nueva York, New Jersey. Agradecemos a todos ellos y a todos los que han estado siguiendo también por la página. Y bueno, sobre todo a los que están ahí presentes, siempre firmes, valientes, soldados, guerreros de Cristo ahí, desde que inició el curso, pues han seguido hasta ahora y siguen. Así que felicidades por su perseverancia. Así que muchas gracias y bueno, le pedimos al Padre Octavio que ahora sí nos dé la bendición. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por la oportunidad que nos das en este momento que está viviendo la iglesia, de colaborar un poquito en el cambio que tú lo quieres, porque es tu iglesia, una iglesia más conforme al Evangelio, una iglesia más conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos a luchar en nuestra propia fe para ir con nuestro granito de arena proporcionando un cambio para el bien de la iglesia y para tu gloria. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos y los proteja siempre. Amén. Amén.